Hola, les saludamos nuevamente en este programa que se llama Sacando los Trapos, un espacio de conversación y reflexión sobre temas que nos atraviesan en el movimiento social y en los colectivos y en los activismos, y en donde compartimos con personas invitadas en este que es nuestro primer episodio de nuestra segunda temporada, Sacando los Trapos. Queremos recordarles que pueden ver los episodios anteriores en nuestro canal de YouTube y en Spotify. Y recordarles a nuestros invitados de hoy que este programa está inspirado en la justicia del lenguaje, lo que significa que lo comprendemos como un espacio en el que las personas invitadas nos hablan desde sus experiencias de vida, desde lo que son, lo que sueñan, sus luchas, y que es un espacio también en el que no tienen cabida discursos de odio y más bien invitamos y promovemos la diversidad en todas sus manifestaciones. Les invitamos también a las personas que nos ven a que dejen sus comentarios sobre qué temas quieren que conversemos en próximos capítulos. Mi nombre es Mayra Martínez, yo soy feminista, investigadora de Fondo Lunaria, trabajadora social, y pues en este quinto capítulo vamos a tocar un tema crucial para Lunaria, que es la educación como espacio de disputa, y por lo tanto tenemos a dos invitadas que ya consideramos amigos y amigas de la casa, son profes con los que hemos venido conversando y que se toman el trabajo de interpelar la relación entre la academia y el movimiento social sin abandonar ninguno de los dos. Entonces, como decimos acá en la casa, que tienen un pie en la academia y otro en el movimiento social, y por eso están invitadas acá. Entonces, antes de entrar en nuestra conversa, quiero invitarles a que se presenten, que nos digan quiénes son, qué les moviliza. Entonces, bienvenidos. Bueno, muchas gracias Mayra y a todo el equipo de Fondo Lunaria por la invitación. Bueno, yo soy Sonia Mireya Torres Rincón, yo soy maestra, soy feminista, digamos que sí tengo también una formación académica como historiadora. Luego hice por ahí una maestría en estudios latinoamericanos y luego un doctorado en estudios interdisciplinares de género. Pero también la pregunta ¿por qué me moviliza? Pues desde muy temprano me ha movilizado el tema de la educación. Pues además tengo formación como maestra bachiller, yo soy normalista. Entonces desde los 14, 15 años estoy como metida en todo este tema de la educación y particularmente pues todo el tema que tiene que ver con educación para las mujeres como un derecho fundamental, como un campo en disputa, como un ejercicio también de reivindicación desde las mujeres, pero por supuesto en una percepción de la educación como un derecho fundamental para toda la vida, para todas las personas. Entonces, bueno, esa es como mi experiencia en ese sentido. He caminado por los senderos y encontrando puentes entre el feminismo y el anarquismo fundamentalmente, de manera crítica, por supuesto, a las dos orillas. Y bueno, pues aquí estamos en este ejercicio. Bueno, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, es un honor y una alegría poder conversar contigo, Mayra, y con el equipo pues, de Fondo Lunaria. Mi nombre es Alejandro Mantilla, yo me reivindico como profesor también. Soy profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional, dirijo la Oficina de Relaciones Interinstitucionales de la Universidad Pedagógica, pero ante todo, como tú lo decías, Mayra, venimos del movimiento social y nunca hemos dejado de estar ahí, es ahí donde nos hemos formado, donde hemos aprendido, donde hemos enseñado, donde hemos aportado, donde hemos sufrido también. Entonces sí, la posibilidad de vincular el movimiento social con la academia es lo que nos ha movilizado históricamente, ¿no? He intentado hacer un diálogo entre el marxismo y la filosofía analítica y en ese orden pues me he dedicado a estudiar filosofía, una filosofía muy ligada a los problemas reales que vivimos y muy ligada pues a las tareas de los movimientos sociales, ¿no? Me moviliza esa posibilidad de encontrar esos nexos entre el movimiento social y la academia, y me interesa mucho el problema de cómo se configura una clase social para pensar una sociedad sin clases. Eso es más o menos. Medio anarco también. Sí. Me encanta. Es una historia larga. Sí.
Qué bien, porque yo también soy medio anarquista, entonces esta conversa va a estar muy interesante. Bueno, contarles que vamos a estar conversando como en 3 franjas. En la primera vamos a hablar un poco de ultraderechas y discurso. En la segunda vamos a intentar poner a conversar la academia y el movimiento social. Y pues en la tercera vamos a sacar trapitos, que es el nombre que le hace justicia como a este episodio. En Lunaria creemos que la educación es una apuesta política y también por eso nuestra apuesta es tener un área de investigación, es investigar con las y les activistas. Entonces, como en ese sentido, quiero preguntarles para ustedes qué significa que la educación sea una apuesta política. Yo les escuché hablar en el diplomado, entonces. Bueno, es que yo creo que la educación efectivamente es una primera puerta que se abre para acceder a la cultura, a una especie de cultura universal, si se quiere. Por eso hace parte de las reivindicaciones primarias que hacen las colectivas de mujeres también, ¿no? Es el derecho a la educación. Y en esa medida también, la educación como tal tiene, como todo acto humano, una intencionalidad política. No se puede desligar la educación de un contexto social e histórico, pero también de cuáles son las intenciones que se desarrollan al generar procesos educativos. Entonces, pues por supuesto que hay una relación intrínseca, no puede haber una educación sin política. Cuando se dice que hay educación o hay prácticas educativas apolíticas, eso es falso porque siempre tendremos alguna intención con cada acto educativo que desarrollamos. Entonces, por supuesto que en este momento, pues la educación es un campo en disputa también justamente entre los diferentes sectores y apuestas políticas que desean o que se presentan en la sociedad, ¿no? Entonces, no solo, digamos, alrededor de problemáticas sociales, sino también de discursos, lugares de enunciación. Estamos, digamos, en un contexto de disputa por una educación laica, en un gobierno, pues además, o en un estado que se dice social de derecho, pero además en el marco de un gobierno nacional progresista y desde la perspectiva de la educación pública y la universidad pública, pues por supuesto que también hace parte de estos elementos centrales, ¿no? ¿Cuál es la educación política que queremos desarrollar? Porque es que en el fondo lo que hay allí es un ejercicio de formación de sujetos, o sea, ¿cuál es ese sujeto histórico y social que estamos formando hoy para un contexto específico del siglo XXI en el que estamos? Porque eso también es muy importante situarlo. Entonces, en esa medida creo que la relación pues obviamente es muy fuerte, está ligada y por eso no es tan fácil. O sea, yo siento que también esta relación educación-política hace que todas las apuestas políticas de los diferentes sectores siempre vean en la educación no como un receptáculo, sino justamente como uno de los escenarios privilegiados para construir proyectos, bien sea de dominación o proyectos de emancipación. Y por eso es la disputa. Bueno, hay muchas maneras de responder la pregunta. Hay una muy general y otra muy en la coyuntura. Y yo preferiría arrancar por la segunda. El vicepresidente de Estados Unidos hace unas semanas recordó una frase de Richard Nixon muy famosa. Nuestros enemigos son los maestros. Lo dijo de manera abierta, sin filtro, en la Convención Nacional Conservadora en Estados Unidos. Nuestros enemigos son los maestros. ¿Por qué? ¿Por qué el gobierno de Trump está persiguiendo a todas las académicas mujeres que trabajan temas de género? ¿Por qué están persiguiendo a las académicas que trabajan temas sobre teoría crítica de la raza, sobre pensamiento crítico trans y ni hablar del marxismo? ¿Sí? ¿Por qué en este punto la derecha más conservadora nos ve como enemigos? ¿Por qué nos ven como sus rivales privilegiados? Porque la educación es un proyecto de refinamiento de la experiencia y de la capacidad crítica, de cómo juzgamos qué es correcto y qué es incorrecto, de cuáles habilidades podemos tener en nuestra vida diaria. Y una sociedad que tiene capacidad crítica, capacidad de juzgar
más allá de lo dado, es una sociedad que se acerca a la emancipación, a la posibilidad de pensar por nosotros mismos y nosotras mismas. Y creo que ese es un momento muy difícil de una ofensiva contra el pensamiento crítico que defiende derechos, ¿no? Y contra el pensamiento que busca redistribución de la riqueza, reconocimiento de grupos que han sido objeto de opresión. Y creo que no es casual que se siga viendo entonces la educación como, y a los sectores que promovemos la educación como los principales rivales, ¿no? Y entonces es ahí donde uno puede asumir la respuesta más general, ¿no? La educación es un proyecto de fortalecimiento de la capacidad humana, de fortalecimiento de la capacidad conceptual, de la capacidad de juzgar, de la capacidad de refinar la experiencia, ¿no? Y creo que este es un momento donde se está buscando recortar esa capacidad, ¿no? Y en ese marco, tanto coyunturalmente como en general, la educación es un proyecto político porque es la pregunta de cómo fortalecer capacidades humanas, cómo refinar la experiencia humana, y eso puede sin duda ser un proyecto emancipador. Incluso fuera de las instituciones escolares o educativas, ¿no? Un concepto más amplio de la educación como escenario o proyecto político que se desarrolla en todos los escenarios de relacionamiento social. Entonces, en los escenarios comunitarios, en los escenarios, las organizaciones sociales de base, las instituciones escolares, en todos sus niveles de formación, en las entidades también. O sea, creo que allí hay un ejercicio mucho más amplio de lo que podemos como interpretar por esta relación entre educación y política. Incluso ahí, profesor Sonia y Mayra, no es casual, y lo dicen muchos los movimientos campesinos. Los movimientos campesinos más fuertes de América Latina son los que tienen las escuelas de formación política más fuertes, empezando por el MST, por ejemplo. Y yo creo que eso es también una manera de vincular la formación política con el ejercicio organizativo más allá de la escuela, ¿no? De acuerdo. Sí, nosotras también hemos venido como reflexionando toda esta disputa que hay en la educación, y hemos encontrado con preocupación, sí, un poco como el ascenso de gobiernos y discursos antiderechos y conservadores se han ido expandiendo por las redes sociales, pero también se han expandido en la academia, en la política, los escuchamos en las calles, ¿no? Y vemos que esos discursos generalmente están orientados en contra de mujeres, personas LGBTIQ+, personas racializadas o personas que viven o atraviesan algún tipo de opresión, ¿no? Y también encontrábamos como que uno de los fuertes de las ultraderechas ha sido cuestionar la educación crítica, ¿no? Y también atacar a las mujeres y a las personas trans porque la señalan de adoctrinamiento, ¿no? O cuestionar también la educación sexual, ¿sí? Y con esto también viene como la restricción económica, ¿sí? O los apoyos que se dan para la investigación social, ¿sí? Como ante este panorama del que les tres ya hemos tirado nuestros apuntes, ¿cómo ustedes creen que podemos construir una educación crítica que nos ayude a pensar estos tiempos y estas amenazas y que nos permita defender el pensamiento libre y la educación como un derecho? ¿Qué creen? Una pregunta un poco compleja. Bueno, yo creo que lo primero es cómo entender la dificultad del momento. Yo estoy convencido de que las nuevas derechas se diferencian del fascismo del siglo XX en varios aspectos, y uno de ellos es que el fascismo del siglo XX era un proyecto de estado de excepción, o sea, era corta duración, pero en clave también de negar las instituciones democráticas. Las nuevas derechas no, se conciben como permanentes y encajan muy bien con la democracia. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a tener una especie de democracia sin derechos y sin garantías. Porque si tú te fijas, las elecciones en Rumania, lo que acaba de pasar con las elecciones en Buenos Aires, lo que está ocurriendo en Estados Unidos, las mayorías en Israel, esas derechas tienen una gran capacidad de agenciar mayorías. Pero esas mayorías se apoyan en la indiferencia de algunos sectores sociales y en el miedo de quienes buscan
enfrentarlas. Y yo creo que teniendo claro que no será un fenómeno pasajero y que es un fenómeno que se engarza con la democracia, la pregunta por la educación es cómo logramos generar capacidad crítica conceptualmente y capacidad afectiva para generar nuevos vínculos, ¿sí? Y creo que ahí la educación es profundamente emancipadora. Porque, insisto, permite tanto renovar y reforzar tu capacidad conceptual como generar nuevos afectos para que la gente se vincule y genere un nosotros, nosotras, nosotres más amplio, ¿no? Eso me parece crucial precisamente porque el discurso del adoctrinamiento está muy presente. Pero adoctrinar es como meter a las malas un discurso. La educación crítica, por el contrario, plantea, no, usted tiene que ser capaz de juzgar por sí misma, por sí mismo, ¿sí? Y por otro lado, se niega la capacidad en esos tipos de discursos conservadores de ver el genuino adoctrinamiento. Creo que lo que está pasando con las redes sociales, a propósito de lo que decía Sonia, de cómo hay educación más allá de las paredes de las escuelas, es como hay en el capitalismo de plataformas y en las redes sociales una gran capacidad educativa, pero en clave de adoctrinamiento, es así, ¿sí? Porque no te está generando capacidad de pensar, es pura generación de dopamina, de estímulos y recompensas que genera que se reproduzcan discursos muy peligrosos. Yo creo que en este punto es crucial entender la dificultad del momento en que vivimos, pero también insistir en que necesitamos generar una genuina educación crítica con capacidad de juzgar, ahí sí contra el adoctrinamiento. Para mí el verdadero adoctrinamiento es el que se está dando en ciertas plataformas de redes sociales y ciertas aplicaciones o cierto capitalismo de plataformas que promueven un mismo discurso, ¿sí? Abiertamente machista, abiertamente transfóbico, abiertamente homofóbico y de ascenso social vía capital financiero, por ejemplo, ¿no? Y creo que en clave de defensa de la verdadera democracia, de una democracia con emancipación y con redistribución, hay que combatir ese tipo de adoctrinamiento. Y creo que por eso hay que invertir un poco el discurso. Quienes realmente están adoctrinando son los que, por ejemplo, dicen que la teoría de la evolución no existe, o que hay que enseñar el creacionismo, o quienes dicen que las vacunas generan autismo. Todo este discurso abiertamente anticientífico es la peor forma de adoctrinamiento, y creo que eso tenemos también que enfrentarlo, y por eso la educación debe defender también la capacidad crítica y la capacidad de mostrar la riqueza de la ciencia como un factor emancipador, ¿no? Bueno, no, yo creo que estamos en un momento pues, que se ha llamado la crisis civilizatoria, ¿no? Entonces todo está en crisis ambiental, crisis de las relaciones, de todo. Pero creo que en el fondo lo que hay también es un proceso justamente de cuestionamiento a esos relatos de la modernidad, que nos legaron desde el siglo XVI para acá, por lo menos en Occidente, en la parte occidental y el desarrollo de la cultura occidental en el mundo. Entonces creo que lo que está justamente en crisis son esos paradigmas sobre los cuales se ha soportado este discurso de la modernidad, del sujeto moderno en masculino, de las formas de desarrollo, de lo que implica el progreso, de lo que implica un orden, ¿sí? Creo que eso justamente es lo que está allí en crisis, y es una crisis que en los últimos 70 años, creería yo, o sea, es una crisis que se viene acumulando también, digamos, a lo largo de la historia, en el tiempo, los últimos siglos, pero creo que justamente hay unos elementos cruciales de las últimas décadas, sobre todo los últimos 40 años del siglo XX, que aceleran esa crisis, que impulsan esa crisis, y tiene que ver con el ascenso de los movimientos sociales, ¿sí? Tiene que ver con la independización del marxismo del Partido Comunista, tiene que ver con el ascenso y visibilidad de movimientos sociales desde las identidades como los feminismos, como las reivindicaciones identitarias de los grupos étnicos,
o de los pueblos étnicos, identidades, reivindicaciones por las identidades sexuales no normativas. Entonces creo que lo que hay allí de fondo es que se ha venido, el siglo XX finalizó con una reivindicación muy profunda, sobre todo de revoluciones de la subjetividad. No solamente revoluciones por la materialidad, sino también revoluciones desde la subjetividad humana. Y en eso el feminismo creo que ha sido uno de los pioneros, y los feminismos con todas sus expresiones, pioneros en ese ejercicio de reivindicación de esta revolución de la subjetividad. Y eso es lo que está en crisis. O sea, lo que en este momento nos hace cuestionarnos o que se dirige la mirada conservadora a cómo atajamos esto, justamente es porque hay un acumulado de fuerza social que ha venido reclamando reivindicaciones y encarnando reivindicaciones como lo personal es político, yo decido, mi cuerpo es mío, pero eso que para ellos en algún momento, para la hegemonía del androcentrismo, que es el que ha construido también la ciencia y la educación, pues eso ha generado un profundo puente entre esto que realidad dual que la modernidad nos dividió entre lo público y lo privado. Entonces, esa revolución allí de la subjetividad entre lo público y lo privado hace que los sujetos reclamen hoy otros escenarios de actuación. Y eso implica entonces justamente que tengamos pues apuestas que están revisando desde el pensamiento crítico, porque no es que ahora nos estamos inventando el pensamiento crítico, sino que en este momento el pensamiento crítico se ubica incluso en lugares periféricos de la hegemonía de la matriz occidental de pensamiento. Sí, o sea, claro, el feminismo, el marxismo surgen en el marco de la modernidad occidental, pero en este momento, dado todo este acumulado, hay unos planteamientos de cuestionamiento incluso a ese pensamiento crítico hegemónico occidental. Y creo que allí es lo que ha posibilitado que haya una pluralidad de expresiones anticoloniales, por ejemplo, contra el conocimiento androcéntrico, que es el conocimiento en el que nos formamos en las universidades, contra la educación que se desarrolla en las instituciones escolares, y por eso van tomando mayor fuerza las expresiones formativas, educativas, de organizaciones sociales, lo que tú decías ahorita, ¿no? Entonces, las organizaciones sociales como las escuelas campesinas de la MST, pues son profundamente revolucionarias, transformadoras de subjetividad, movilizan un montón de cosas, y así con los diferentes actores y sujetos sociales. Entonces, yo creo que hay un ejercicio, digamos, de pluralidad desde otros escenarios que están cuestionando ese paradigma de la modernidad. Y ahí, entonces, fíjate que ya el problema no es solamente un tema de derechas o de izquierda, sino también es un ejercicio, digamos, de cuestionamiento en términos del paradigma pues de sociedad, desde donde estamos enunciando para leer la sociedad y desde donde estamos construyendo otras formas de. Por supuesto que pues aquí viene toda digamos, el análisis desde la periferia, pero más desde la periferia yo siento que hay una riqueza enorme en poder reconocer estos lugares al margen de la matriz occidental como centros también, ya no como periferia sino como centro, y eso nos ubica en un lugar de disputa distintos. Entonces, por supuesto que genera temor bajo la palabra adoctrinamiento, pues que cómo así que ahora estos vienen a decirnos cómo es que se deben hacer las cosas. Pero lo que yo creo es que dejamos de mirarnos como desde los márgenes solamente, sino empezamos a mirar nuestro propio centro y desde allí cómo es que podemos agenciar estos procesos de transformación. Bueno, aquí quisiera conectar un poquito con esto que nos han dicho y contarles que hicimos esta pregunta de por qué la educación como apuesta de transformación en las redes sociales, porque queríamos conocer también qué están pensando las colectivas, los movimientos sociales y como en esto de ver otros centros posibles también de conocimiento. Entonces voy a leerles un par de cosas de esas cajitas de respuestas que escribieron las personas que estuvieron ahí interactuando con nosotras. Nos dicen porque la educación es un vehículo para transformar cualquier vida humana, por ejemplo, porque la educación nos prepara para el disfrute de la ciudadanía y la protección de nuestros derechos,
porque permite aprender el hacer y el crear con y para las personas, porque genera conciencia. Me gusta pensar en toda la información que desconocemos de nuestra tierra o de nuestros territorios y la urgencia que tenemos por conocer. La educación es la base de pensamiento, de debates y discusiones, es una base crítica y porque permite aprender desde el hacer y el crear con y para las personas. Y bueno, y con esto también quiero como introducir otro tema que nos parece súper valioso en Lunaria conversar y también poder traer este tema a la colectiva, y es la relación entre la academia y el movimiento social, ¿sí? Acá hemos identificado desde hace un tiempo en conversas con las colectivas, en conversas con el equipo, con el área de investigaciones, que existe una distancia entre el movimiento social y la academia, ¿no? Que son distancias que nos sacuden un poco y que nos hacen un llamado también no a profundizar en esas distancias, sino en tejer puentes con espacios, instituciones académicas que podemos y queremos ayudar a construir de otra manera, ¿no? Entonces, y viceversa, también como el movimiento social puede ayudar a construir la universidad. Yo estaba un poco leyendo para traer esta conversación y me encontré a Katherine Walsh, que con su llamado que hace a agrietar la universidad, ¿no? Que yo leo un poco también en dos vías ese llamado, ¿no? El llamado a agrietar, yo también lo siento como un llamado a agrietar el movimiento social y a agrietar la universidad para que se puedan conversar y seguir tejiendo, ¿no? Ella decía que de la grieta podían nacer cosas, y que me parece una imagen poética y me parece también una imagen súper linda y súper necesario de poder conversar sobre este tema. Entonces, como que en este sentido quiero preguntarles para ustedes cuál debe ser el compromiso de la universidad con el movimiento social y del movimiento social con la universidad. Bueno, yo considero que bueno, la universidad como institución efectivamente es una institución moderna, patriarcal, androcéntrica, heredera de toda la tradición de pensamiento occidental, fundamentalmente, ¿sí? Así es el legado, hace parte de ese legado de la modernidad, tanto científico como proyecto científico, pero también como proyecto ético y político. Y creo que justamente parte de lo que Katherine Walsh y otros autores que han venido trabajando alrededor, desde estos lugares que mencionaba antes, de cuestionamiento contra todo lo que implica esta mirada colonial de la ciencia, colonial del conocimiento, colonial del proyecto formativo de lo que es la universidad o la educación superior. Creo que justamente lo que se viene planteando es una perspectiva más en términos de justicia epistémica, porque claro, por supuesto, no se trata de desconocer la tradición y la herencia pues del conocimiento universal, occidental y demás, y hablo en esos términos porque finalmente es lo que nos llega, ¿no? Es una tradición universal, eurocéntrica fundamentalmente, poco de otras culturas que están más hacia el oriente. Pero en esa mirada también incluso el pensamiento crítico hegemónico occidental es el que nos ha llegado y pues en el que nos hemos formado. Pero la apuesta por agrietar la universidad va más allá y está diciendo no es suficiente. O sea, ya no nos es suficiente una mirada del pensamiento crítico occidental hegemónico, moderno y tradicional, sino que hay que abrir en términos de justicia epistémica, y es la posibilidad de reconocer esos otros elementos de enunciación, de leer el mundo, de interpretar el mundo, de hacer conocimiento para, digamos, lograr no solamente estas miradas muy desde la inclusión y el respeto a la diferencia y a la diversidad, bla, 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 sino es justamente la presencia corporal y epistémica de las otras formas de leer el mundo. Y es allí donde creo que Katherine Walsh efectivamente plantea este texto de agrietar la universidad, ¿no? Y es, claro, estamos ante una estructura con todos los antecedentes que acabo de mencionar, rígida, ¿sí? Donde además se mueve mucho todo el tema de las jerarquías y el statu quo de quienes están allí o quienes estamos allí, pero justamente lo que ella propone en este texto es, a pesar de eso, hay unas grietas
unas rendijas por donde nos podemos colar. Y yo creo que lo que intentamos hacer y hacen muchos otros profesores y profesoras en las instituciones educativas es aprovechar esas grietas para irse metiendo por ahí con todos estos otros discursos y prácticas educativas que le apostamos en esta perspectiva de la justicia epistémica, ¿no? Un poco, no solo en términos de, insisto, de la inclusión corporal, de las diferencias, sino realmente de la participación real o vínculo real de estas diferencias con la construcción de conocimiento. Ese es el campo en disputa en el que estamos actualmente, ¿no? Y es, por supuesto que hay unos discursos hegemónicos, por supuesto que seguiremos, hay unos temas también centrales o que tienen mayor centralidad que otros y otras que los agenciamos igual que los sujetos, pero eso es lo que eso es lo que nos estamos disputando en este momento en la educación, que no es solamente un lugar de enunciación, sino el sentido y el horizonte de sentido de la educación, o sea, qué tipo de sujetos es el que estamos formando en la educación, sobre todo en el caso nuestro, pues en la universidad pedagógica, que está formando maestros, o sea, ¿quiénes van a formar a estas futuras generaciones? Un poco en esa perspectiva creo que está la apuesta. ¿Sí? Y por supuesto que allí estos elementos de justicia epistémica, pues como decía antes, vienen siendo agenciados desde el movimiento social, ¿sí? Y del movimiento social con, como dice Alejandro, con una patica también en la academia, donde creo que el gran reto que se viene sosteniendo es cómo generamos puentes comunicantes. ¿Sí? A mí me sorprende cuando los estudiantes dicen, ay, no, es que a mí no me gusta eso de la academia, yo es con la base social. Yo digo, nada, pues estás perdiendo el tiempo aquí. ¿Sí? O sea, para hacer eso no necesitas pasar por una universidad. O sea, conocemos líderes sociales que están en un esfuerzo distinto, justamente intentando articular todo este ambiente académico y demás que en algunos casos se convierte más que en un derecho en un privilegio, o sea, tener la posibilidad de sentarse a pensar, a discutir en una clase sobre un autor o una autora que está leyendo, no lo tiene todo el mundo, la gente tiene que estar buscando es cómo sobrevive. Entonces, también creo que en ese ejercicio es donde más se puede articular o tenemos que hacer visibles estos temas. Por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar sobre feminismos populares, pues casi que el feminismo en algunas universidades y en las academias está casi que en el margen. Ahora imagínate hablar de feminismos populares. Pero dije, pues esta es mi apuesta. Entonces, ¿cómo no la voy a poner aquí? Como parte de este escenario de discusión, de formación, de construcción de conocimiento. Y lo mismo vienen haciendo los otros sujetos, ¿no? Otros sujetos como el campesinado, como el movimiento indígena, los movimientos afro, de las afroepistemologías, pero no estoy hablando de autores reconocidos, estoy hablando de los sujetos y los actores que estamos ahí en el escenario educativo. Entonces, cada vez más tenemos en la universidad, por ejemplo, estudiantes de comunidades indígenas, de pueblos indígenas, estudiantes afro, estudiantes rom, estudiantes y maestros con identidades no normativas. Entonces, no solo su presencia, que ayuda un montón a visibilizar la diferencia, sino también cómo agrietamos la universidad generando espacios de discusión, de enunciación, donde ese lugar de enunciación también tenga un lugar válido, ¿sí? Porque si no, terminamos reproduciendo, que es el riesgo que se corre, justamente es como esta mirada de la inclusión solamente como, sí, aquí están, pero no, sigue siendo la hegemonía desde otro lugar, ¿no? Un poco como las constituciones, ¿no? Sí, somos un país pluriétnico, multicultural, pero la lengua oficial es el castellano. Y reconocemos que hay 115 pueblos indígenas, 65 lenguas con 13 familias lingüísticas en Colombia, pero el idioma oficial es el castellano, ¿sí? O sea, es puro discurso. Entonces, justamente el gran reto que tenemos es que además hay un cuestionamiento allí es al poder saber, la relación poder-saber. Es lo que está allí en juego cuando agrietamos la universidad. Y pues por eso eso nos ubica en unos lugares también de disputa y confrontación bien interesante. Bueno, voy a intentar plantar 3 ideas, las 3 son largas. La primera, un poquito a contracorriente de la profesora. Yo no creo que la universidad sea una institución moderna, porque es una institución medieval. Ah, bueno, sí. Entonces, peor aún.
Pero hay una vaina que es interesante, es que las universidades nacen en un contexto en que en Europa deciden aprovechar, y aprovechar en el peor sentido, el saber de los árabes y de los hindúes, ¿sí? Porque la matemática de la ciencia moderna fue una matemática que no se desarrolló en Europa, fue una matemática que desarrollaron en la India y en la península arábiga. Y eso es una cosa que no se cuenta. No se cuenta que la matemática que permite usar los aparatos que tenemos en las manos en este momento son matemáticas que no se desarrollaron en Europa, sino en la India y en la península arábiga. Y es cuando en Europa empiezan a traducir a Aristóteles por las traducciones de los árabes, como que reciben eso, y aprovechar esas matemáticas que desarrollan en otros lados, que empieza a gestarse la universidad como institución medieval, y algunas de esas universidades muy cercanas a la Iglesia Católica, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que esa es una historia que no se cuenta tanto. Es decir, el origen de la universidad, a cierto sentido, es el extractivismo intelectual de otras culturas, pero ocultando el rol que tienen esas culturas en la formación de la ciencia, ¿sí? Es que en el álgebra de Baldor, el que está en la portada no es Baldor, es Al-Khwarizmi, un matemático musulmán. De ahí viene el término algoritmo, que en este momento cambia la vida de la gente con las plataformas y las redes sociales, ¿no? O sea, mi primer mensaje es la universidad como institución nace en el marco de un proyecto de extractivismo intelectual, pero al mismo tiempo es una posibilidad de articular proyectos de pensamiento al margen de sociedades profundamente autoritarias, ¿no? O sea, las universidades en algunos momentos han sido islas también de contención. Y ese es el segundo mensaje. Yo creo que es muy difícil generalizar sobre la universidad porque las universidades son muy diversas, ¿sí? No es lo mismo una universidad manejada por el Opus Dei que una universidad pública de pocos recursos como la pedagógica. No es lo mismo una universidad como la del Valle, que tiene todos los recursos de un departamento como lo es el Valle, con una empresa de licores fuerte, con una gran capacidad de impuestos a las industrias del suroccidente del país, a una universidad pública como la Universidad Tecnológica del Chocó. O sea, son en realidad situaciones muy diferentes, ¿sí? Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque en ese marco de esa diversidad hay procesos muy distintos. Y yo creo que la universidad en ese marco, más que agrietarla, ya está en grietas, en varios sentidos. Uno, porque literalmente muchos edificios nuestros están cayendo. Segundo, porque en realidad las universidades son objetos de profundas disputas en su interior. Y parte de esas disputas tienen que ver con la relación con los movimientos sociales. Y creo que ese es el tercer punto. ¿Qué pasó hace 15 días cuando la Minga visitó la Universidad Nacional? Que salió el representante de los profesores, no voté por él por si acaso, y dijo: está pasando una cosa terrible, llegó aquí una gente y se metió a la universidad y tienen machetes y tienen bastones de mando. Y yo pensaba, este señor no conoce el país. ¿Cómo carajos cree el señor que tiene arrocito en el plato todos los días y no es gracias a los machetes? Ese señor no sabe que el bastón de mando es una figura de autoridad en los pueblos indígenas. Pero estamos hablando de un señor que es representando a los profesores de la universidad más importante del país. Pero al mismo tiempo, claro, y al mismo tiempo las directivas de la universidad están diciendo: no, hay que recibir a la Minga y tenemos que generar acuerdos con ellos. Y una serie de colegas, vi al menos, voy a contarles dos casos que me parecieron muy bonitos. Una amiga mía, profesora de sociología rural, dice: no podemos estar hoy en el salón, vamos a hablar con la Minga. ¿Quieren saber de sociología rural? Pues entrevistemos a los indígenas. Y hace clase con los pueblos indígenas. Sé también el caso de un profesor de agronomía que dijo: ¿ustedes quieren aprender qué es la producción? Hablemos con los que de verdad producen. Entonces tenemos por un lado esa imagen bogotanocéntrica, muy de las ciencias duras también, que plantea que el machete es un peligro y que hay que proteger la universidad de la asepsia del mundo popular. Y por otro lado, docentes que saben que la academia solo se puede hacer en diálogo con el movimiento popular.
Porque el problema o más bien la pregunta por la justicia epistémica que menciona la profe Sonia es ese, o sea, ¿cómo podemos generar construcción de conocimiento reconociendo las fuentes del conocimiento? ¿Sí? Y me parece que ahí se muestra la grieta de la universidad. Las universidades están en disputa y eso me parece que es clave tenerlo presente. Y por último, la universidad está en riesgo, incluso la privada, incluso las del Opus Dei, todas. Hay un par de datos para mirar. En la última jornada de exámenes de admisión de la Universidad Nacional, tuvimos el menor número de estudiantes, de aspirantes que se presentaron al examen. Las universidades privadas más prestigiosas del país hoy tienen problemas de financiación. Nosotros las públicas siempre estamos en problemas de financiación. Y eso revela, digamos, que no solamente hay un problema para mantener la universidad, sino también de lo atractiva que puede ser la universidad. ¿Y qué pasa? Lo podemos juntar con lo que estábamos conversando hace unos minutos. Yo creo que mucha gente joven hoy no le ve atractiva a la universidad, porque cuando entra a Instagram ven a un tipo exitoso, bien trajeado, que dice, ¿para qué vas a estudiar? Si estudian son los fracasados, más bien compra bitcoins y te vas a hacer millonario de la noche a la mañana como Elon Musk y como Bill Gates. Olvidan decir que Elon Musk y Bill Gates efectivamente se hicieron millonarios saliéndose de la universidad, pero tuvieron la precaución de ser herederos de padres millonarios, que esos son más bien poquitos, ¿no? Claro, entonces yo creo que también en este punto hay un ataque a la universidad y es un ataque que es global. Y pongo 2 ejemplos ya para no fregar más. El ataque de Trump a la Universidad de Harvard es un ataque frontal. Y es porque Harvard le dice no estamos de acuerdo con lo que usted está planteando. ¿Sí? Así como Columbia se dio, Harvard sí confrontó. Pero más cerquita en el vecindario. Javier Milei lo primero que hizo fue recortar los fondos de investigación. Porque la investigación en Argentina es patrimonio de toda América Latina y porque ahí se investiga ciencias sociales. ¿Por qué Milei le echa tijera a la investigación en el CONICET? Porque eso implicaría que los únicos que pueden financiar la investigación son las grandes empresas privadas y el que financia la investigación maneja los fines de la investigación. Entonces, eso muestra, digamos, el ataque también contra la universidad y contra la ciencia. Entonces, por un lado, hay que tener en cuenta cómo la universidad está ya agrietada, pero también cómo hay ataques profundos a la universidad hoy. Pero es que creo que justamente lo que está... Yo sí creo que hay que agrietar más la universidad. Uh-huh. Sí, yo sí creo que sigue moviéndose unas estructuras rígidas, epistémicas, modernas, patriarcales y androcéntricas, racistas incluso. Uh-huh. Capacitistas, sexistas, y en esa medida yo creo que ahí hay que seguir agrietando la universidad, sí, totalmente en ese sentido, y creo que justamente una forma de agrietarla, y en lo que, para lo que dice Alejandro también, es cómo estamos en riesgo frente a estas otras nuevas formas, digamos, de lograr movilidad social, es el punto, es que justamente la educación ha perdido ese sentido de la movilidad y del valor social de la educación. Por eso siento o considero que es muy importante profundizar las grietas para hallarle un sentido distinto a la educación. No sé ya si tanto como movilidad social en términos de clase social o de estatus, sino para poder darle un sentido distinto de para qué es la educación. Creo que allí es donde está el gran problema que tenemos que resolver, que atender con urgencia. Sí. Bueno, otra de las cosas que conversábamos antes de este episodio era como también de la necesidad que tenemos de recuperar legados. Tenía otras preguntas, pero ya las han abordado, y quisiera preguntarles ahora qué legado de pensador, pensadora, pensador y crítico recuperarían en este movimiento y por qué. Ante este panorama y como esta urgencia también en Lunario también venimos profundizando un poco en la necesidad de hacernos otras preguntas para otros cuerpos y para otras formas de pensar, ¿no? Como en ese llamado. Y en ese sentido también hemos venido recuperando legados de pensadoras y pensadores críticos.
y también de gente que tenemos cercana, porque también creemos que hay otros legados que no han estado tan reconocidos ni que han sido reconocidos por la academia, que es necesario recuperar. Entonces, en ese sentido. Es una lista muy larga, ¿no? Un par, el top 5, el top 3 puede ser. Bueno, yo reivindicaría saberes populares en primer lugar. Yo reivindicaría, por ejemplo, a Teófilo Acuña. Teófilo fue un líder del Coordinador Nacional Agrario asesinado hace un par de años y asesinado por fuerzas paramilitares en alianza con terratenientes. ¿Por qué les cuento esto? Porque mucho del trabajo que se ha hecho en los últimos años para ver los cambios en el movimiento campesino son cambios que, o más bien son investigaciones que se han hecho sobre cambios que han agenciado individuos y colectividades específicas, que además han tenido la capacidad de reflexionar sobre su propia experiencia, ¿sí? Y creo que hay maestros en ese sentido, investigadores que en muchos aspectos nos enseñan mucho. Creo que Teófilo fue uno de ellos, ¿no? Entonces yo quisiera reivindicar primero la capacidad de reflexión y de acción de Teo y de otras personas que han estado a su lado. Segundo, pues reivindicar clásicos. Yo creo que hay que reivindicar a un José Carlos Mariátegui, porque era un marxista peruano en los años 20, que entre otras cosas tenía muchas coincidencias con María Cano, por ejemplo, con Raúl Eduardo Maecha. Hay un debate muy bonito entre Mariátegui con el Partido Comunista de la Unión Soviética, porque los rusos le dicen, ustedes tienen que construir un partido para el proletariado, y Mariátegui les dice, ¿cuál proletariado? Si aquí la vanguardia son campesinos e indígenas. Y yo creo que eso es una gran capacidad de leer su propio contexto, ¿no? Y yo quisiera reivindicar, por último, la filosofía analítica feminista, porque hoy hay trabajos muy interesantes sobre metafísica feminista, sobre filosofía de la lógica feminista, filosofía de la mente feminista. Por ejemplo, la profesora Diana Isabel Pérez en la Universidad de Buenos Aires, y en un trabajo muy importante sobre perspectiva de segunda persona. Entonces ella dice, nos han enseñado que ante todo el conocimiento es objetivizar, ¿no? Mirar en perspectiva de tercera persona, ¿no? Con distancia. Cuando en realidad la clave es cómo nuestros conceptos mentales dependen de relacionarnos con otros. No en perspectiva objetiva de tercera, sino en diálogo en perspectiva de segunda. Y hay una serie de fenómenos que tú no entiendes en perspectiva de tercera persona. Por ejemplo, la crianza. Uno le enseña al niño o la niña, es en perspectiva de segunda, en interacción. Y yo reivindicaría ese tipo de filosofía analítica porque me parece que es muy potente, que se hace desde el sur además, y que nos hace replantear muchas maneras. Entonces yo reivindicaría esos tres por ahora, a Teófilo, a José Carlos Mariátegui, a Diana Pérez. Listo. Bueno, hay una autora que se llama Gerda Lerner, ella es filósofa, arqueóloga, marxista, y ella habla de la necesidad o plantea la necesidad de construir genealogías de mujeres, genealogías feministas, porque claro, dentro de este desarrollo civilizatorio, pues hemos construido un conocimiento profundamente masculino, desde el logos masculino, y además una academia profundamente blanca, ¿sí? Digamos, en términos de los privilegios de lo que implica todo este sistema y esta estructura racial. Entonces me parece fundamental en esto de qué legados, yo diría, tenemos que hacer genealogías de mujeres, tenemos que hacer genealogías feministas desde los diferentes lugares y particularmente desde los lugares, digamos, anticoloniales, ¿sí? Que se están pensando esta mirada más anticolonial, porque creo que allí hay un ejercicio muy interesante, por supuesto sin negar, digamos, los aportes de los feminismos académicos que seguimos bebiendo y nutriéndonos de ellos, pero también, digamos, poder lograr en cierta medida algo de justicia con estos otros escenarios de enunciación también de mujeres en general, el aporte del conocimiento científico en todas las áreas y en particular, pues digamos como desde el área en el que yo me muevo más desde el tema de los feminismos del sur,
los feminismos interseccionales, los afrofeminismos, porque estamos ausentes como referentes académicos, epistémicos al interior de la construcción de conocimiento o la reproducción de conocimiento que se hace en las universidades. Creo que es muy importante como validar estas lógicas. Me parece también muy importante recuperar epistemologías feministas, ¿no? Yo recuerdo hace tal vez 10 años, me decían en la licenciatura en la que yo trabajo, como que epistemologías feministas, ¿qué es eso? O sea, eso no existe aquí el pensamiento crítico es Paulo Freire y otros autores masculinos, pero como que epistemologías feministas, ¿qué? Pero resulta que las epistemologías feministas llevan 50 años de desarrollo, pero aquí apenas estamos como ¡wow! Sí existen, qué bien. Entonces es un poco también un ejercicio de justicia epistémica en ese sentido de poder recoger el legado, insisto, de académicas europeas, norteamericanas, pero también latinoamericanas y de otros lugares de enunciación en el mundo, de otra perspectiva epistémica también, anticolonial, como parte de este ejercicio de los legados. Bueno, pues muchas gracias por traer a esas personas a ese espacio. Siempre pensamos que es importante recuperar legados. En este momento no voy a recuperar ningún legado de ninguna otra autore, pero sí voy a mencionar que pues en Lunaria resaltamos las apuestas que promueven los espacios de educación como una apuesta política, que invitan y provocan otras preguntas, que transgreden la universidad, pero también promueven conversaciones en la calle, en el barrio, en la olla, en la huerta. Es algo que valoramos un montón y por lo tanto también nuestra apuesta desde hace un tiempo en Fondo Lunaria es apoyar este tipo de propuestas y estar cerca al movimiento social y a la academia, porque creemos que son dos cosas que deben estar ahí como en continua conversación. Nos vamos acercando al final. En esta sesión tenemos algo que le hace justicia a nuestro nombre, sacando los trapos, y queremos invitar a cada uno a que saque un trapito. El trapito puede ir dirigido hacia una institución, hacia una forma, eso, ¿no? Como este es el momento de poder hablar y sacar esos trapitos que tenemos ahí. ¿Solo entonces, un trapito? 1 o 2. Realmente se llama sacando los trapos. Hay muchos trapos. La lista La larga. lista es un tendedero. Sí. Entonces, ¿qué trapos quieren sacar Uno. con el Listo. tema de hoy? Dios mío. A mí me preocupa, y lo planteo como trapo, que la izquierda institucional colombiana va en contravía de lo que están haciendo ustedes. Yo noto que cada vez la izquierda colombiana está más institucionalizada, más clientelizada, con pensamientos de más corto plazo y en muchos aspectos con mucho conservadurismo. Y me preocupa que hoy avancemos hacia una izquierda sin capacidad de pensar críticamente, sin capacidad de preguntarse por qué modelo de sociedad espera y por cuáles luchas debemos agenciar en este momento. Entonces, mi trapito va para una izquierda que no es toda, pero que en muchos sectores cada vez luce más institucionalizada y más conservadora. ¿Sí era así o no? Sí, está perfecto. Si Bueno, tienes piensa otro trapo, piensa lo puedes otro, ir yo tengo otro pensando. trapo, Sí. Bueno, no, yo quiero sacar un trapito al sol para el Ministerio de Educación, justo con el tema de hoy, porque creo que el tema o la acción, la intencionalidad política de la educación no puede quedar a cargo de las voluntades individuales, bien sea de los distintos sectores que pueden querer mantener un statu quo sin transformar nada, o de sujetos y sujetas que al interior de la educación se la juegan por generar procesos de cambio, de transformación y demás. Yo creo que debe haber una política educativa clara, como una política, por eso empecé hablando de un Estado social de derecho, pero además de un Estado laico, que debe efectivamente
propender por estos ejercicios de justicia epistémica, ¿sí? Y creo que el Ministerio de Educación, incluso en este gobierno, se ha quedado corto, temeroso frente al tema de género, de educación sexual, y de ahí viene la avanzada de la derecha. Ese es mi primer trapito. Uy, primera ronda de trapitos estuvo álgida. ¿Algún otro trapito? Dale, dale. No, yo creo que hay un trapo que le cae a mucha gente. Yo creo que duele la indiferencia y la incapacidad de actuar y de rechazar el genocidio que vive el pueblo palestino. Es decir, creo que se asumió muy rápido que era algo que no se podía frenar y no se frenó. Y creo que incluso en los sectores también de los movimientos sociales y de las izquierdas no se ha pasado de una declaración. Y yo creo que eso es muy grave porque cuestiona mucho nuestra economía moral, ¿no? Yo creo que hay, por fortuna, hay sectores muy consecuentes que siguen denunciando, pero creo que ante una situación tan terrible no solo nos hemos quedado cortos, sino que la indiferencia moral hacia algo tan grave realmente preocupa, ¿no? Eso. Totalmente de acuerdo. Y mi último trapito es para el movimiento social también, ¿sí? Porque creo que nos ha faltado todavía, nos ha faltado y nos falta bastante capacidad de autocrítica para generar diálogos más intergeneracionales e interseccionales. Seguimos defendiendo nuestros feudos como se defendían en la década de los 50 y 60, verdades, dogmas, y somos incapaces de valorar un proceso histórico que nos antecedieron y unas que abrieron trochas, que tumbaron monte para que pudiésemos estar en estos lugares, y seguimos muy aferrados, a pesar de que nuestro discurso hable de emancipación, seguimos muy aferrados a la tradición. Bueno, no, pues muchas gracias por esos trapitos. Tenemos mucho valor. Creo que esta conversación ha sido pues muy reveladora, que nos deja muchas reflexiones y muy interesantes y importante hacernos estas preguntas constantemente. Yo, mientras que les escuchaba, pensaba en esta frase de Gramsci, que tal vez la diga mal, como el viejo mundo está muriendo, el nuevo está por surgir y en ese claroscuro surgen los monstruos, ¿no? Yo creo que estamos justo en este momento del claroscuro y que es un momento que nos llama a algo que decías al principio, ¿no? De poder vincular los afectos, la academia, el movimiento social, ¿no? Y construir un nosotros más colectivo que pueda, pues, transgredir la estructura, ¿no? Entonces, me quedo con eso. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Esperamos seguir tejiendo puentes. Sabemos ya con esta conversa que es una tarea muy difícil y es diaria y constante, pero pues ahí vamos caminando, ¿no? Gracias y les invitamos a ver a las personas que nos están viendo, a que nos sigan viendo y que no se pierdan sacando los trapos. Gracias, Mayra. A ti y a todo el equipo. Muchas gracias.